buenas tardes a los distinguidos colegas que nos acompañan esta tarde en esta conversa. También saludar a nuestros alumnos, a la comunidad en general. El tema que nos aboca el día de hoy está relacionado al derecho a la igualdad. Y me gustaría empezar comentando que algunos aspectos generales del derecho a la igualdad desde un punto de vista constitucional, ¿no? Como un derecho fundamental. A manera de hacer un marco jurídico sobre el tema. No podemos empezar a conversar del derecho a la igualdad si no señalamos que uno de los conceptos claves que se ha defendido desde hace siglos en las reivindicaciones sociales de justicia, naturalmente, es este tema de la igualdad. El lema de la Revolución Francesa era igualdad, libertad, fraternidad, y desde entonces es un lugar común para afirmar que todos los seres humanos somos iguales o debemos ser tratados o respetados de forma igual. El concepto de igualdad, vamos a decir que desde tiempos antiguos ha sido paralela a la desigualdad, ¿no? A lo largo de la historia, estas ideas han coexistido y han evolucionado en forma conjunta. Vamos a ver que en un principio la desigualdad se presentaba como la regla y la igualdad solo constituía una excepción en el trato que gozaban las personas con un cierto estatus. Es importante, como dijimos, señalar que las normas jurídicas que contienen derechos fundamentales son generalmente cláusulas antidiscriminatorias. Estas normas contienen prohibiciones generales de discriminación o la proclamación en abstracto del derecho a la igualdad. Por eso su importancia en el ordenamiento jurídico es manifiesta. Si tomamos en cuenta que estos lineamientos de carácter constitucional sirven, ¿no?, como una base jurídica a la producción normativa o a las reformas de los ordenamientos jurídicos que existen, estos normalmente regulan diversos aspectos de la igualdad de manera específica. Por ejemplo, la igualdad de género, la igualdad salarial, la igualdad en el acceso a los cargos públicos, etc. Aunque se ha tratado de incluir siempre con rango constitucional fenómenos relacionados con la desigualdad, como por ejemplo la violencia contra ciertos grupos, llámese, por ejemplo, ahora en boga, la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿no es cierto? Vemos que la discriminación es todavía el objeto principal de gran parte de las normas constitucionales. Vamos a ver que como consecuencia de la introducción de cláusulas que prohíben la discriminación, es verdaderamente trascendental en cuanto a la expresión del principio de igualdad que se señalen. Por ello, hay diversos instrumentos constitucionales donde se ha incluido esta cláusula antidiscriminatoria como una herramienta de gran valía para proteger la igualdad de las personas. Y vamos a señalar, como hemos dicho, de manera, de forma antecedente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Contiene una serie de artículos en la que el principio de igualdad cobra una especial relevancia, entre ellos, por ejemplo, el artículo 2, que indica que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en la declaración sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Puede ser de origen nacional o social, o de posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Esto es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a encontrar también que en el artículo 7 de esta declaración indica
que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la igualdad de protección de la ley, ¿no? Es decir, que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra todo tipo de provocación a tal discriminación. En esta misma línea vamos a encontrar otros instrumentos jurídicos del ordenamiento internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En el cual contempla que cada uno de los Estados partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos que reconoce este mismo pacto. De igual forma encontramos la Convención sobre Derechos Humanos, que también tiene un compromiso de los Estados partes, ¿no? Entonces, vamos a decir que para el pensamiento constitucional, el principio de igualdad ha tenido en el pasado, tiene en la actualidad y está llamado en el futuro a tener una importancia capital. Así nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución Política, en el artículo 2, ¿no? Aquí encontramos nuestra Constitución. El artículo 2 señala que, del año 1993, claro, aborda el tema del derecho a la igualdad de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Vemos que este instrumento sirve como una herramienta para poder modelar a la sociedad. Con ello, conseguir una verdadera igualdad entre las personas, ¿no es cierto? De esta forma, el orden constitucional se presenta como una respuesta para evitar que se perpetúe el status quo, que generalmente está marcado por algunas situaciones o condiciones de inseguridad. Me gustaría, si me permite también la sala, recomendarles que a través del Google puedan buscar una investigación que ha realizado la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, el Centro de Investigación de Derecho Constitucional, que tiene como título Alcances del Principio de Igualdad. Esta investigación la hizo el doctor Edgar Carpio Marcos y el doctor Omar Sar Suárez, dos distinguidos docentes de la facultad, donde entre las partes de la investigación señalan que el principio de igualdad ha sido objeto de diversos sentidos interpretativos, los cuales han sido de cierta manera asociados a distintos momentos históricos, ¿no? Ellos, por ejemplo, dentro de la estructura, lo voy a señalar brevemente nada más, nos dicen, por ejemplo, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad como un principio formal, ¿no? Como una primera manifestación, como lo decíamos desde la Revolución Francesa, ¿no? Después señalan la igualdad material y la existencia de grupos especialmente protegidos. De ahí nos habla, por ejemplo, de las medidas afirmativas y su impacto en la relación con el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Nos van a hablar y hacer conocer que, por ejemplo, en la doctrina estadounidense, con el propósito de revertir estas situaciones de discriminación, se habían adoptado las denominadas medidas afirmativas, que tenían el propósito de que estos grupos puedan recibir un tratamiento que en algunos casos resulta preferente al resto de integrantes de un colectivo social. Vamos a encontrar también en esta investigación 11 conclusiones muy importantes y voy a señalar solamente dos de ellas que son muy valiosas. Por ejemplo, que el principio de igualdad, como habíamos dicho, experimenta una constante evolución en cuanto a su contenido constitucionalmente protegido. Estos deberes de actuación suelen normalmente incrementarse en los casos que se atente contra minorías, especialmente protegidas por haber sido víctimas históricamente de discriminación sistemática. Y otra conclusión
de esta investigación es que, por ejemplo, en el caso peruano, la mayoría de estos grupos se encuentran ya reconocidos en el artículo 2.2 que habíamos señalado de la Constitución. A esta clase de colectivos se les denomina el derecho que se le había denominado en el derecho norteamericano como categorías sospechosas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también tenían un contenido constitucional con medidas afirmativas, como lo decíamos, ¿no? Eso es lo que quería alcanzarles como una idea del marco constitucional, el enfoque jurídico que tenemos del derecho a la igualdad, Bien, compañeros. Giovanni, qué interesante tu tema. Y cuando tú hablas con relación a lo que significa este problema de igualdad, digamos, en nuestro país, ¿no? El problema de la violencia contra la mujer, tenemos una ley que es la ley 30364 que nos habla de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que era lo que tú estabas planteando. Y esto como una respuesta a la Agenda Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el cual el número 5 nos habla que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, ¿no? Pero yo tenía una pregunta para ti, también me he escuchado algo con relación a la paridad. ¿Qué me podrías comentar al respecto? Sí, Noemí, en realidad este concepto de la evolución de los derechos y la igualdad tiene también como punto importante el tema de la paridad. La ley vigente plantea la aplicación progresiva, por ejemplo, de la participación de las mujeres en las elecciones generales, ¿no? Y vamos a encontrar que en las elecciones del año 2021 la cuota de participación de las damas es del 40%, ¿no? Vamos a encontrar también como un antecedente de este tema de la paridad que a través de el proyecto de ley 5559 del año 2020, la agrupación política Alianza por el Progreso presentó un proyecto que se denominaba Proyecto de Ley que establece la paridad y alternancia de las mujeres en el ámbito político y en cargos de dirección en los sectores públicos y privados. Allí vamos a ver que dentro de las modificaciones de la ley 26.859, que es la ley orgánica de elecciones, se plantea, ¿no?, que las damas tengan una participación del 50% en la vida política. Y no solamente hablamos de la cuota para el nivel de gobierno central, sino también en los gobiernos regionales y en las municipalidades, en el sector público y también, a su vez, en el sector privado, ¿no? Yo creo que es una norma muy importante que establece la participación de las damas, ¿no? Gracias, Giovanni. Mira qué interesante porque esto se da en diferentes niveles realmente, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera abordar el tema desde el punto de vista de la educación superior, también ahí tenemos este tipo de desigualdades, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, tradicionalmente postulan a carreras como educación y salud, y los varones siempre los vemos generalmente en el campo de ingenierías, tecnologías, ¿no? Derecho. Entonces, ahí tenemos que hay bastante esa tendencia de género, ¿no? Inclusive esta diferencia de género. Y se busca que esto sea diferente porque esta diferencia ya al momento que las personas postulan, ¿no? Nos trae algún impacto negativo en dos aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos es el tema de la empleabilidad, o sea, que logren ingresar competitivamente a los centros de trabajo, y otro es el tema de los ingresos, ¿no? Y ahí, lamentablemente, en el Perú, todavía el factor de los ingresos tiene, pues, un rostro femenino, ¿no? Tiene un rostro de mujer. Tenemos estadísticas que nos hablan de que hay un 47% de mujeres en zonas rurales que no tiene ingresos propios. Hablamos también de un 31.4 de mujeres mayores de 14 años que tampoco tienen ingresos propios. Entonces, realmente la educación superior busca ayudar, ¿no? Porque estamos hablando de 927.426 jóvenes que están en educación superior.
¿no? Entonces, de las cuales, bueno, un tercio de ese total está en educación privada, ¿no? Educación superior privada, y el otros dos tercios está pues en el tema de lo que significa el, pública, ¿no? Entonces tenemos que, hay unos cambios ahí que serían muy importantes que se puedan realizar porque tenemos aspectos que mejoran el tema del bienestar individual y también logran una cohesión social que va a reducir las brechas que puedan existir de esas personas desde, digamos, origen, ¿eh? Desde su origen, ¿no? Como puede ser problemas socioeconómicos, regionales o de género. En cuanto a los problemas socioeconómicos, por ejemplo, las universidades tratan de tener unas medidas compensatorias, ¿no? Otorgando becas. Pero desde el punto de vista regional tenemos que la oferta, aunque es variada, no siempre es suficiente y además tiene algunos problemas de deficiencias de calidad, ¿no? Que estamos luchando contra ellos para poder mitigar este impacto. En cuanto al tema del género, está lo que acabamos de conversar, ¿no? Que es el tema de qué carreras son las que escogen, y ahí pues definitivamente nos dan varios problemas esa tendencia, ¿no? Se piensa también que parte de la violencia contra la mujer en nuestro país en particular, en el cual el mayor porcentaje, un 55% de la violencia es psicológica, ha hecho pensar, ¿no? A muchas mujeres que no tienen habilidades, no tienen capacidades para el tema de las matemáticas, por ejemplo. Entonces, por eso aparentemente le huyen a postular a estas carreras. Sin embargo, en los últimos tiempos ya tenemos un 30% de mujeres en el caso de las ingenierías graduadas, tenemos un 50% en ciencias administrativas, tenemos un 74% en lo que es ciencias de la salud y un 76% en el tema de educación. Entonces, más o menos estamos avanzando en esos campos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque las organizaciones se ven afectadas. Antes las organizaciones, ¿no? Estaban un poco alejadas del tema de la violencia, no lo querían ver o lo pasaban por alto, pero ahora está afectando en cifras al corazón mismo de las empresas. Así tenemos que en el año 2018 se reporta de que tenemos más o menos unos 70 millones de horas laborables perdidas, ¿no? Por este problema de la violencia, ¿no? Y las empresas están llegando a asumir un 39% de los costos sociales de la violencia. Y este porcentaje de horas no laboradas ha significado un 3,7% del PBI. Entonces, realmente tenemos una preocupación seria al respecto y realmente la sociedad está asumiendo un 28% de estos costos, las víctimas están asumiendo un 18% y los victimarios un 15%. Ya hay estudios internacionales, Deloitte se ha preocupado por cambiar a lo largo del tiempo, desde el año 2017 que se preocupó por la era digital, poco a poco se ha ido preocupando más por el factor humano, por la era social, y ahora en el 2021 él dice el impacto, ¿no? De la empresa social en una economía disruptiva, ¿no? Entonces realmente hay una preocupación por lograr disminuir estas brechas para poder tener paridad, para poder tener equidad, para poder tener igualdad, ¿no? Son temas realmente que parece increíble, pero también la organización está muy preocupada por todo ello. Doctora Noemí, sobre el tema de las políticas, como mencionó el doctor Giovanni, que se han aplicado para disminuir la igualdad, yo le quiero confirmar darle mi punto de vista. Sabemos que estas políticas buscan generar igualdad en base a cuotas, cupos de sexo, género, etnia, probablemente dar más cupos para mujeres, dar más cupos para gente de alguna etnia de la selva en Estados Unidos, para afroamericanos. Pero salvo el caso de las discapacidades, desde mi punto de vista, estas llamadas acciones afirmativas, que no son otra cosa que acciones que buscan generar estrategias de reparación para grupos discriminados y otorgar oportunidades para restaurar la aparentemente equidad perdida, desde mi punto de vista, no funcionan, porque no podemos buscar igualdad basándonos en una desigualdad.
Es decir, no podemos, en el caso racial, por ejemplo, si los abuelos, los blancos, los españoles discriminaron a los indios, no podemos buscar solucionar este tema actualmente discriminando, haciendo que los indios discriminen a los blancos. El tema de cupos. Si es que tenemos 10 postulantes, hay un postulante negro y 9 postulantes de raza blanca, no sería justo que nosotros estemos buscando que el cupo esté para la persona de raza negra sin evaluar otras facultades que tenga y dándole el beneficio, discriminando a los 9 que tengan la raza no adecuada, digamos. Entonces, estas políticas, claro que hay puntos de vista, estas políticas o estrategias de acciones afirmativas, como lo decía Thomas Sowell actualmente es uno de los, yo pienso, un gran economista, profesor de Harvard, una persona comunista en sus inicios, que ha escrito libros como Economía Básica, Falacias de Economía, uno de los bestsellers actualmente en el tema económico. Opinan y se basan en análisis de que las acciones afirmativas realmente no han contribuido en gran parte a mejorar la igualdad y probablemente lo que hacen es garantizar en cierto modo que el resultado de las acciones no sea óptimo. Si pensamos que en estos momentos va una mujer y a un hombre a postular a Google, a Facebook o a alguna institución realmente importante en la misma universidad, yo veo que estas instituciones es muy difícil que se fijen probablemente en la raza o en el sexo sin considerar cuál es la persona más apta o más capacitada. Pero de todas maneras, como le decía, es solo mi punto de vista, probablemente tenga muchas aristas el tema. No, está bien, ingeniero, porque usted ha planteado el tema de, efectivamente, por ejemplo, Google, ¿no? Esas empresas internacionales que buscan el talento, ¿no? Buscan lo mejor. Y las oportunidades de ingreso a estos lugares son exactamente las mismas, ya sea para hombres, para mujeres. Lo que depende, digamos, que va a determinar el ingreso, va a ser el talento. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que se ofrezcan las más oportunidades para hombres y mujeres, sino que nuestra sociedad todavía posiblemente ha necesitado un empujoncito legal al respecto, ¿no? Para poder considerarlo, ¿no? Entonces, posiblemente con el tema de la ley de paridad que nos explicaba Giovanni, tenemos que estar forzando un poco ello para poder pensar que sí se pueden desempeñar en esas funciones, ¿no? Que les den las oportunidades de ser consideradas. Me parece que hacia eso es que va básicamente este tema, ¿no? Y hacer que tengan un poco más de autoconfianza las mujeres en poder desempeñarse en diferentes puestos, ¿no? Hay puestos en los cuales definitivamente por un tema de digamos, estructura física, ¿no? De los varones, nos va a ser lógicamente difícil o hasta imposible, posiblemente que nosotras podamos desempeñarnos, eso es un tema ya de naturaleza, ¿no? Pero en general, en cuanto a capacidad intelectual, ¿no? En cuanto a contribución a la economía, a la sociedad, tenemos, digamos, esas cualidades que podemos potenciar y desplegar adecuadamente. Muy bien, ingeniero, gracias. Exacto. Si me permites, Noemí, una pequeña acotación. Sí. Sí, señalar también a lo que señalaba el ingeniero Jaime, el Tribunal Constitucional en relación con estas medidas afirmativas también se ha pronunciado y ha hecho un desarrollo de las medidas afirmativas que han sido respaldadas en cuanto a que el Tribunal Constitucional ha asumido una posición sobre el particular al señalar que el principio de igualdad no solamente reconoce el derecho fundamental de una persona a no recibir un trato diferenciado, ¿no? Sino que en supuestos idénticos permite advertir una vertiente material según la cual dice textualmente el tribunal en su sentencia, el derecho a la igualdad supone no solo una exigencia negativa, es decir, la abstención de tratos discriminatorios, sino además una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones per se que fueran desiguales, ¿no? Es decir, tratar igual a los iguales
y desigual a los desiguales, pues no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con la independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este contexto, como nos manifestaba también el ingeniero, tratar desigual a los desiguales se enmarca en las políticas de acciones afirmativas, ¿no? Exacto, Giovanni, es verdad, es correcto, ¿no? A raíz de ello, quiero mencionar a Nelson Mandela, quien señala: mi ideal más requerido en una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con igualdad de posibilidades. Para hablar de igualdad, primero definamos qué es la igualdad, y para ello citemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que la igualdad es un derecho, lo que significa que todo ser humano debe ser reconocido como igual ante la ley, sin discriminación por la nacionalidad, raza o creencia. La igualdad de género para la UNICEF significa que los hombres, las mujeres, niños y niñas deben gozar por igual de los mismos derechos, recursos y oportunidades y protecciones. Cuando Nelson Mandela nos habla de igualdad, nos dice igualdad de oportunidades, y eso es lo que busca la igualdad de género, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, sin mencionar las opciones sexuales. Podemos tener las mismas oportunidades de decisión, libertad entre un hombre y una mujer. No quiero sonar feminista, aunque creo que todas las mujeres debemos ser un poco feministas. Apoyar el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género. Es necesario aumentar la sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género. Una participación significativa permite adquirir conocimientos y habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Debemos ser agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género a través de capacidades con el compromiso, el respeto y la tolerancia. En ocasiones también aparece de la mano de la igualdad de género la equidad de género, aunque pueda parecer contradictorio. Para alcanzar en una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres, no siempre se otorga el mismo tratamiento a todas las personas sin tener en cuenta su género. Es decir, en ocasiones existen leyes y medidas llamadas de discriminación positiva que buscan conceder beneficios a la mujer para compensar desigualdades de género existentes. Como todos sabemos, uno de los grandes logros de la igualdad de género, y como lo comentaste tú, Noemí, fue que la mujer emita su derecho a elegir hace 66 años en el Perú, siendo el penúltimo país en Latinoamérica en conceder este derecho de voto a la mujer. En el año 2019, antes de que se cierre el Congreso, se aprobó la ley que modifica la legislación electoral para garantizar la paridad y la alternancia de género en la lista de candidatos, permitiendo esta modificatoria el 50% de participación de mujeres en la lista de candidatos y de manera alterna. Para concluir, según García, Jiménez y Martínez, las estrategias más adecuadas para lograr la igualdad y equidad de género es promover la igualdad de trato en todas las esferas sociales. Se requiere adoptar acciones positivas para hombres y para mujeres que permitan corregir las desigualdades, aplicar perspectivas de género, permitiendo la integridad, la igualdad en las estructuras, organizaciones, políticas y acciones, y dotar a las mujeres de un papel protagónico de sus propias vidas, mediante el fortalecimiento en la participación de la toma de decisiones de todos los ámbitos de la vida social.
Históricamente se ha avanzado en alcanzar metas para alcanzar la equidad, pero sigue sin existir plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prácticamente en los estados y la sociedad. Conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades requiere que las personas estén por encima de las diferencias y que el género no sea tomado como una categoría para separar o excluir o violentar a ninguna persona. Lograr esta meta supone un largo proceso de cambio en las normas sociales, culturales, políticas y económicas de toda la sociedad. Mi opinión, y para concluir, la igualdad de género se trabaja de manera transversal, donde el empoderamiento es la principal herramienta para que las mujeres y los hombres ejerzan el control y se hagan cargo de su propia vida mediante una ampliación de sus opciones, libertad y decisión. Ingeniera Eva, muchas gracias. Me hacías acordar cuando decías que en realidad el sufragio femenino en el Perú se consiguió no hace mucho tiempo, ¿no? El 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno de Manuel Odría, ¿no? Promulgó una ley, la 12.931, si mal no recuerdo, que permitía a las mujeres mayores de edad y además que estén alfabetizadas, decía la norma, ¿no? El derecho a elegir y ser elegidas, siendo casi uno de los últimos países en Latinoamérica en reconocer este derecho de las mujeres, ¿no? Muchas gracias por ese aporte y hacernos saber que se ha logrado este importante reconocimiento de parte del Estado, ¿no? Sí, es correcto, y ha ayudado bastante, ¿no? Que las mujeres tratemos de empoderarnos un poco en el mercado, ¿no? Trata de salir adelante y con mucho esfuerzo se ha logrado todo eso. Y ahora en día, ¿no? Como indicó Noemí, la mujer ocupa un papel muy importante, tanto en la parte profesional, que nos ayuda bastante, ¿no? Es lo que, bueno, un poco que me quedó un poquito claro de que ahora, por ejemplo, ¿no? En la parte de las ingenierías, como en mi caso, ¿no? Yo soy ingeniera industrial, ¿no? Entonces, la mujer ha tratado de avanzar y ha logrado grandes cambios de ayuda, no solamente en la parte económica, social, ayuda y complementa de alguna u otra manera, ¿no? En todos los roles y participa y apoya, que es un rol muy importante, ¿no? Yo te cuento que en la Facultad de Derecho ahorita hay más damas que varones, o sea que por ahí yo creo que la paridad ya está excediéndose y con gusto, ¿no? Porque el desempeño académico de las damas es muchas veces envidiable, realmente. Sí. Realmente el camino de la igualdad, el camino recorrido sigue avanzando. Tenemos desde 1789, como comenzaba Giovanni en la Revolución Francesa, donde se dieron los tres principios que se mencionaron también: libertad, igualdad y fraternidad. Mencionaba ya por primeras veces el tema o la importancia de la igualdad, de que todos somos iguales y de donde no había las monarquías, donde uno descendía por poder divino, tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU de 1948 y de donde posteriormente viene el tema de las votaciones para las mujeres, que es un tema bastante importante y un tema que yo pienso que estamos viendo la humanidad cada vez con más fuerza, pero la igualdad tiene muchas aristas y además no sé si realmente se pueda lograr, desde mi punto de vista no, porque todos somos diferentes. Es la verdad, todos somos diferentes y igualdad o buscar la igualdad es un tema más romántico y utópico que un tema práctico. Lo que implica que tal vez podemos buscar algunos modos de igualdad, pero es muy difícil que busquemos la igualdad. Tal vez podríamos decir que nos debemos de centrar en disminuir las desigualdades más que buscar las igualdades. Pero hay algunos temas donde se puede trabajar. Uno de ellos es buscar la igualdad de oportunidades o igualdad de acceso a los bienes, que son bienes económicos, por lo que de todas maneras se podría considerar como una igualdad de oportunidades. Sobre esto sabemos que no todos venimos al mundo con las mismas oportunidades. Diferente un chico, uno de nuestros alumnos que definitivamente ha venido en la casa de un padre que tiene ingresos suficientes para pagar su pensión en el colegio y probablemente le haya dado una buena educación.
y otra persona que no haya nacido con las mismas oportunidades probablemente de acceder a una buena educación o de acceder a una universidad. Sin embargo, todos deberíamos de tener la oportunidad de crecer, de esforzarnos y de recibir la recompensa justa por nuestro esfuerzo. Pero no quiere decir que esto signifique que tenemos igualdad de oportunidades. Porque igualdad de oportunidades implica que ninguna persona podría tener más oportunidad de conseguir algo que otra. Si sostuviéramos, por ejemplo, como hemos estado hablando, el tema de educación, dado que la educación es una oportunidad para conseguir un sueldo, para la situación de una familia, ningún niño o adolescente en el Perú debería ir a un colegio o a una universidad mejor que otra. Porque si es que viene a la Universidad San Martín o viene a una universidad de las que no fueron licenciadas, el de la San Martín tiene mejores oportunidades de conseguir su título, de conseguir trabajo. Entonces, si buscamos igualdad de oportunidades, tendríamos que hacer que todas las universidades tengan el mismo rendimiento. Y para esto solo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de nivelar hacia arriba, es decir, que todas tengan un nivel de calidad dado, sin que ninguna pueda tener un mejor nivel de calidad, o nivelar hacia abajo. Y dado que no podemos conseguir los mismos recursos económicos, materiales, o los mismos profesores de calidad para todas las universidades o para educar a todos, no podríamos nivelar hacia arriba. Lo que nos llevaría a nivelar hacia abajo. Y nivelar hacia abajo para dar igualdad nos va a llevar a casos como Cuba, Venezuela, como la Unión Soviética, que son casos de izquierda, o como los nazis en Alemania, que es un caso de búsqueda de igualdad de derecha. Y con esto no va a primar lo óptimo, sino va a primar lo aceptable para todos. Entonces la igualdad de oportunidades realmente es un tema que no pienso que no se va a poder conseguir. Otro tema del que podríamos hablar es la igualdad de resultados, probablemente. Si a todos nos ponen, que también me parece que es muy difícil conseguir, si a todos nos ponen a correr 100 metros, yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio nos evaluaban en cierto momento porque teníamos que correr 100 metros y si tú llegabas primero, en un tiempo tenías 19, 18, 17 y había gente que casi jalaba, dentro de los que creo que me incluyo. Yo también. Ya somos dos. Sí, Podemos garantizar de que todos vamos a partir igual, pero con seguridad no todos vamos a llegar igual. Va a haber gente que llegue antes, va a haber gente que llegue después y gente que llegue mucho más tarde, como ya sabemos quiénes. Entonces no podemos exigir los mismos resultados a las mismas personas. No podríamos exigirle a Paolo Guerrero, por ejemplo, que es el crack de la selección, que juegue como, exigirme a mí que juegue como Paolo Guerrero, y pienso que definitivamente no deberían de exigirle a Paolo Guerrero que juegue como yo. Entonces los dos vamos a ser diferentes y somos diferentes. Paolo Guerrero va a tener muchos mejores resultados en el fútbol y puede haber gente que tenga muchos mejores resultados por su carrera, por su esfuerzo, por su dedicación o por las circunstancias de las que partió y pueda generar dinero como para mandar a sus hijos o darles mejores oportunidades. Si estas gentes, como hemos dicho, que han acabado primero la carrera y han obtenido tal vez bienes materiales, conocimiento o alguna experiencia, llegan a tener hijos, con seguridad van a transmitir estas diferencias a sus hijos. ¿Por qué? Porque si yo llego a tener dinero como nuestros alumnos, probablemente los padres con esfuerzo, el dinero que tienen lo transfieren a sus hijos y los ponen en universidades de calidad. ¿Esto qué es lo que va a sembrar? No va a sembrar otra cosa que una desigualdad de oportunidades contra los padres que no tienen estas oportunidades. Se vuelve a generar un inicio desigual en esta nueva generación. ¿Y qué podríamos hacer para evitarlo? Para que no haya desigualdad de oportunidades, realmente lo único que nos quedaría es prohibir que ningún padre pueda transmitir o transferir a sus hijos ninguna mejor condición que la que puede el último padre de la fila. Y eso no es posible, o no es adecuado. Deberíamos de prohibir que el padre lo trate de hacer bilingüe, que el padre lo trate de meter en una buena universidad, que el padre le cuente de sus viajes, le cuente su trabajo, le cuente de la experiencia, porque no es solo un tema económico de que el padre pueda transmitirle una herencia. Así nosotros pusiésemos el 100% de impuesto a la herencia para que
todos arranquemos de la misma condición inicial, la verdad es de que no podríamos evitar que el padre le enseñe al hijo a soñar. Y con esto todos arrancan nuevamente de condiciones distintas. Y esto dándonos por el supuesto de que todos los padres ganan igual y de que algún padre preferiría gastarlo en un pollo a la brasa y el otro preferiría comprarle un libro a su hijo. Entonces, buscar o anhelar el sueño de la igualdad es un tema que pienso que, como dije, es más romántico y utópico que un tema pragmático, empírico y real. Por esto que desde mi punto de vista la idea no es igualar las oportunidades, sino es mejorar las oportunidades para todos. La idea es que se maximicen las oportunidades, que todos obtengan más de lo que tienen, maximizando sus libertades, porque no se va a poder conseguir que las distancias entre unos y otros no existan. ¿Qué pasaría si en el Perú decimos que se dupliquen, el sueldo se haga 10 veces más? Probablemente la desigualdad sería mayor, pero nadie tendría hambre, porque probablemente habríamos eliminado la pobreza. Pero si queremos que todos seamos más iguales, podemos decir que el sueldo de los que ganan más se haga 10 veces menos. Todos vamos a ser iguales, pero si buscamos métodos para trabajar en pro de la igualdad, tenemos que ser conscientes que esto requiere reeducación. Un niño para unidades, mejorarle el acceso o mejorarle los resultados que pueda tener en la vida, necesitamos dinero. Y el dinero lastimosamente viene, o realmente, no digamos lastimosamente, viene de gente, de impuestos. Viene del trabajo de alguna persona que ha tenido alguna oportunidad, probablemente alguna oportunidad mejor en la vida. Esta persona, mediante sus impuestos y mediante la intervención del Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia, le quita este dinero y tiene que tratar de darle una mejor oportunidad para eliminar la desigualdad a las personas que no tienen. Una vez que hacemos esto, no podemos estar pensando que hay que tratar de eliminar a los que tributan o a los que dan impuestos, sino hay que tratar de mejorar las condiciones para todos, para todos. Es la verdad, es lo que me parece. Sí. Y bueno, algunos puntos para reflexionar, otros para tener diferencias. Ya llegó Nicola. Hola, Nicola, ¿cómo estás? Pero hola, Nicola. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Alejandro Paz quiere participar. A ver, ¿tiene su micro habilitado? Sí. No te vemos, Alejandro, tu pantalla. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Buenas tardes con todos. Jaimito, con todos. Nicola, mi profesora en la maestría de educación superior, ¿cómo estás? Ay, Alejandro, qué gusto saludarte, qué bueno verte. Así es, gracias. Sí. Amigos, estaba escuchando muy atentamente las intervenciones de todos y a veces lo llevamos mucho al derecho. Yo soy hombre de derecho de formación, pero creo que un obrero constructor por vocación, lo que significa que acá tenemos una dicotomía entre lo que es la norma y aquellos derechos que deben de ser consustanciales al ser humano y que no necesitan estar plasmados en una norma. Estar plasmado en una norma, desde mi punto de vista, implica una irracionalidad perversa del ser humano, porque nos estaríamos negando en gran parte esa esencia y eso no es bueno. Cuando se hablaba de la Revolución Francesa, si bien es cierto en la Revolución Francesa vienen aquellos principios de libertad, igualdad, fraternidad, que son anteriores a la Revolución, inclusive no son de 1790, cuando viene la declaración esta, sino que se estatuyen ya por 1699, algo que recuerdo. Va más allá, porque inclusive los franceses, dentro de sus emblemas, digamos, está libertad, igualdad, fraternidad, et mort, ¿no? O la muerte, es decir, o la muerte. Eso significaba de que si nosotros no estábamos en la capacidad de poder defender la libertad, la igualdad, la fraternidad, era entregar la vida. Entonces, fíjense lo consustancial que significan estos principios como tales. Eso, la muerte después se retira
si mal no recuerdo, con la Tercera República, porque sonaba un poco muy desafiante y no en el contexto filosófico que realmente se tenía. Ahora, la igualdad como tal, si bien es cierto, si nos estamos refiriendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero yo recuerdo mucho la Declaración de los Derechos del Hombre de la Asamblea Constituyente de 1789 de Francia, en la cual precisamente no me habla de la igualdad, pero sí me habla de la libertad, de la propiedad y de la resistencia a la opresión. Esa resistencia a la opresión es precisamente lo que nos viene a marcar esa desigualdad, conforme esa desigualdad. Ahora, esa desigualdad como tal, en nuestra legislación se ve más aún como un derecho adjetivo, procesal, como un derecho sustantivo, porque tenemos que reclamarlo para que se nos respete. Tenemos que generar una serie de leyes para hablar de igualdad. Reitero, desde mi punto de vista, absurdo, porque todos los seres humanos, si tenemos estos derechos que son consustanciales, que son superiores, anteriores a la existencia de una norma, deben de respetarse como tales. Comentando un poco lo que refería Jaime, yo diría que esta igualdad no es absoluta, definitivamente no es absoluta. Ahora, ¿es relativa o la vamos a relativizar en determinado contexto social? Entonces, en los contextos sociales nosotros le vamos a dar ese peso de la igualdad. Pero para entender la igualdad, yo me preguntaba en los 5 minutos que me iban a tocar, que bueno, ya comienzan en 3 minutos, era, ¿para qué la igualdad? ¿Para qué la igualdad? ¿No? ¿Realmente debo hablar por la igualdad o primero debo de reconocer la desigualdad? ¿Y cuándo yo descubro la igualdad? Cuando veo que hay una diferencia, no una diferencia, cuando veo que hay una diferencia, cuando hay una distinción de trato. Entonces, ahí viene lo que nuestra Constitución nos dice, ¿no? Que nos dice igualdad ante la ley. Otro absurdo. O sea, yo no necesito la igualdad ante la ley, sino que esa igualdad sea reconocida entre mis pares, entre los seres humanos, entre los hombres entendiéndose en el buen sentido de damas y caballeros. ¿Sí? Entonces, ¿para qué esa igualdad? Nos preguntamos ¿para qué? En los albores de la Revolución Francesa y muchos años antes, recuerdo bien esta lectura que hace mucho tiempo la hice, cuando hablé de la primera vez de los documentos de Estrasburgo, que fueron los primeros documentos escritos en romaní, o sea, en la lengua francesa. Recordaba también esa igualdad social. Esa igualdad social la denominaban como la nivelación social. Conforme. Entonces lo que se trataba era de buscar una nivelación social. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Entonces, que es una desigualdad, me conlleva a reclamar ¿qué? La igualdad, definitivamente. Entonces, pero ya nuestra norma nos dice algo, ¿no? Igualdad ante la ley. O sea, solamente ante la ley. Y luego la norma, la Constitución, ¿qué nos dice? ¿No? Creo que algo así, que nadie puede ser discriminado. Ya me habla del derecho en sentido negativo, la no discriminación. O sea, nadie puede ser discriminado por razón de sexo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó entonces la igualdad? O sea, ¿hablo de igualdad o estoy hablando de desigualdad que tiene una comparación con la discriminación? Entonces, entendemos esa discriminación para reclamar la igualdad. Es por ello que desde mi punto de vista, es de que primero debemos entender para qué. Y la he encontrado en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, pero no en uno de sus artículos, ¿no? Sino en el preámbulo.
Y ahí viene la respuesta. ¿Para qué? En el quinto párrafo, me voy a permitir dar la lectura porque no tengo a veces la memoria del caso para tenerlo, pero ¿qué nos dice este quinto párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nos dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe, fíjense, su fe en los derechos fundamentales del hombre, es decir, los anteriores, ¿no? En la dignidad, valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Está la respuesta. ¿Para qué? Para promover el progreso social y elevar el nivel de vida, un concepto mucho más amplio de la libertad. Ese es el concepto, o esa es la respuesta que yo le encuentro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar de la igualdad? Porque todo lo que venimos conversando está centrado precisamente a un mejor desarrollo social, tener una sociedad mucho más justa. Esa es una de las respuestas que yo he podido encontrar. Lo otro, más allá de la igualdad de género, que se ha puesto de moda, que para mí los derechos son iguales absolutamente para todos, las oportunidades sí hay distinciones, hay diferencias, y a veces en unas conversaciones, ya un poco para terminar, algunas chicas en la universidad me decían, no, que somos iguales, los derechos, perfecto, me parece muy bien, genial, vamos a pagar la cuenta, ¿no? Y todas las chicas esperaban que el hombre pague. O sea, ¿qué significaba ello? Que si yo no lo Son hacía... caballeros, que son caballeros. Exacto, o sea, eso no es un reclamo ni una discusión, sino muy por el contrario, ¿no? Esas son a veces actitudes de cortesía, de caballerosidad, que no tienen nada que ver con el derecho, no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver, es la caballerosidad, ¿no? Es como a una dama, yo soy de los que gusta ver a una mujer en una falda, ¿no? Con falda, que es femenina, es totalmente diferente. No pues a la rodilla, arriba, abajo, no, es la falda, para mí es un signo de feminidad, de elegancia, algo totalmente diferente, que no tiene nada que ver con una morbosidad, pero creo que es a veces la apariencia de la dama, que el comportamiento de uno es totalmente diferente. Yo si pediría los mismos derechos que la dama, tendría que usar falda, bueno, si fuese escocés, tal vez estaría obligado a hacerlo, pero no es mi costumbre. No es mi costumbre, ¿no? A veces hay mujeres que se toman de la mano, caminan, y eso no significa una desviación sexual ni nada de ello, sino a veces es un cariño, es un trato que se tiene. A veces, tratan con argentinos, van a la Argentina, los hombres se saludan con un beso. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No, son cuestiones de costumbre, son cuestiones de desarrollo social que los vamos integrando y que nos van haciendo iguales en comportamiento, iguales en trato, ¿no? Pero ojo, sí creo en las diferencias, seguramente ustedes han recorrido el mundo muchísimo más que yo, pero nos hemos encontrado con sociedades que más allá de ser igualitarias son tolerantes, y eso es totalmente diferente. Podemos hablar de discriminación racial, yo sí le he sufrido, y le he sufrido aquí en mi país. He sufrido en mi país, ¿no? Entonces, pero lo que yo veo ahí ya es la tolerancia. Entonces, a veces esa declaración de igualdad, de un sistema igualitario, es muy aparente, pero sí hay bastante tolerancia. Y recordemos que la tolerancia es una de las virtudes cardinales con la justicia, y la fe, que van de la mano, también con esta igualdad. Entonces, eran unas reflexiones que quería alcanzar, que el tema de igualdad como tal es bastante complejo, pero que no nos asombremos si en ese desarrollo encontramos algunas diferencias, algunas distinciones. Algunas diferencias se darán en grupos de mujeres. Yo no puedo entrar pues a jugar o hace años de niño Jax o saltar la liga con las mujeres, ¿no? O sea, no te dejaban hacerlo, ¿no? Había discriminación, no, que son juegos pues, propios de damas, ¿no? En ese tiempo, porque las mujeres que iban a boxear, era absurdo, pero ahora vemos que boxean, ¿no? Entonces hay tolerancia, hay permisibilidad, que son actividades, pero creo que todo ello va a estar bien en tanto no se denigre. Por ello es que también nuestra Constitución habla en el primer artículo y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la dignidad. Entonces la dignidad va de la mano con la igualdad y que nos lleva a la libertad.
pero no a un libre albedrío que puede ser dañino, que puede ser pernicioso, ¿no? Entonces creo que hay una serie de principios que debemos de tener siempre en cuenta en nuestro buen obrar. Nuestro buen obrar significa aquello que nosotros tenemos por concepción y que lo debemos transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia. Y con ese buen obrar, ser lo más justos posibles en la sociedad. Y ese ser justo va de la mano con la igualdad. Gracias. Gracias, Alejandro, qué interesante. Giovanni, ¿querías comentar algo? Sí, Alejandro, buenas tardes. Me hacías acordar cuando hablabas de los antecedentes del derecho a la igualdad en la Revolución Francesa. Y mira qué importante es que nosotros podamos transmitir cultura a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a todos en general. Me has hecho acordar cuando nosotros en la facultad abordamos el tema de los derechos humanos y encontramos como base de la Declaración de los Derechos Humanos al cilindro de Ciro, ¿no? El cilindro de Ciro, este emperador, que muchos han escuchado hablar de él y los alumnos en la Facultad de Derecho también lo tocamos bastante, como uno de los hitos más importantes de la declaración de que el ser humano nace libre, ¿no? Y bajo esa concepción de que el ser humano es libre, de ninguna manera puede ser sojuzgado, ni tampoco puede ser impedido de realizar todo lo que su libre albedrío le pueda permitir, ¿no? O sea, está abolida cualquier forma de esclavitud, ¿no? Personalidades como Mohammad Reza, ¿no? El último Shah de Irán o la premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, habían destacado este valor humanístico del cilindro de Ciro, ¿no? Que lo han llegado a llamar inclusive como la primera declaración de los derechos humanos, ¿no? Este es uno de los antecedentes históricos más importantes de la historia para que podamos entender que la igualdad es un derecho y un principio fundamental, ¿no? Y como tú bien lo has señalado, y creo que es muy importante resaltarlo también dentro del ámbito de la igualdad, nuestra Constitución política señala, como tú lo has dicho en el artículo 1, que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, el Estado ha sido creado para darle al ciudadano garantías y protección de todos sus derechos. Es decir, el Estado está al servicio de la persona, no la persona está al servicio del Estado, Alejandro. Bien, y bueno, yo quería solamente puntualizar, ¿no? Cuando comentan, me parece que he escuchado a Giovanni, a Alejandro también, el tema de que el enfoque de género está de moda. O sea, no es que está de moda, lo que pasa es que se ha tenido que poner obligatoriamente sobre bandeja porque ya realmente los índices de violencia por género, es decir, porque era la mujer, ¿no? A la que había que golpear, etcétera, o agredirse psicológicamente, sexualmente, o sea, es mucho más alto y frecuente que el de los varones, es que se ha tenido que poner este tema de esta manera, ¿no? Con estas expresiones, porque además hay muchas creencias, actitudes e imaginarios que han hecho que haya tolerancia social ante la violencia y que se naturalice muchas acciones de violencia. Entonces, por eso es que se ha tenido que abordar el tema de esta manera, ¿no? Buscando efectivamente que seamos mejor tratadas, mejor consideradas desde un punto de vista de no violencia. Porque la otra parte es el tema, pues, posiblemente las atenciones, como bien decía Alejandro, la caballerosidad, y nosotros que siempre vamos a procurar, ¿no? Lógicamente, ser femeninas, somos coquetas, ¿no? Pueda ser, o sea, es natural, ¿no? Es natural en nuestra forma posiblemente de ser un poquito más unas que otras, pero el tema de la violencia llegó a extremos muy grandes, ¿no? Entonces, en nuestro departamento, en particular en Arequipa, estamos en 73
6.1%, ¿no? Por encima inclusive del promedio nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que ha preocupado y por eso es que se ha tomado ese tema, ¿no? Y cuando hablamos de empoderar a hombres y mujeres, no es que así, pues soy un poco más la Mujer Maravilla y todos detrás mío, no, ¿no? Sino que hablamos de que pueda tener mayor digamos, conciencia de sus capacidades, del poder interior que tiene y sea capaz de tener confianza para poder desplegarlo, ¿no? De eso estamos hablando y cuando son esos términos que a veces se han confundido, un poco en broma, un poco en serio, se han confundido y no se utilizan adecuadamente. Eso es lo que se está buscando básicamente. ¿Bien? Noemí, ¿me permites un Sí, comentario adicional, por sí, favor? sí, Alejandro, bien. En muchas sociedades esta igualdad de género es inaceptable y no se puede hablar de ello. Si hablaríamos entre los musulmanes y otros, o sea, no Sí. existe. Entonces, eso también nosotros tenemos que ver cuál es la composición social que nosotros tenemos en Arequipa, si uno lo está tomando, ¿no? Y si vamos a algunas comunidades de nuestra serranía, vamos a ver que efectivamente ahí pues esa concepción machista es muy, muy arraigada. Entonces, a veces querer cambiar costumbres, querer cambiar formación de comunidades ancestrales es muy difícil. Una ley no la va a cambiar. Entonces, creo que ese es una intromisión, en cierto modo, del Estado a esas comunidades, pero hay que saberlo llevar, hay que saberlo conducir y cómo hacer entender de que son costumbres que deben dejarse de lado, ¿no? O sea, que no está bien. Sí, O sea, Alejandro. ahí, eso es lo que Perdón. nosotros, sí, te decía, es un poco nosotros podríamos tener en cuenta también, ¿no? Sí, por eso he hablado de las creencias, actitudes e imaginarios que han creado esta tolerancia social y que inclusive han naturalizado, se han hecho como que es normal, es natural ese tipo de comportamientos. Esa frase de más me pegas, más te quiero, o sea, o me celas porque me quieres. Entonces son ese tipo de situaciones que han hecho estos estragos en la sociedad, ¿no? Y perjudicando realmente a la larga, sobre todo no tanto la generación que lo está viviendo en ese momento, sino que los hijos también, que sea un problema ya intergeneracional, ¿no? Que piensen que así es la forma natural, normal de tratarse o comportarse. Bien, continuamos con nuestro tema, igualdad. ¿Qué más tenemos? A ver, y ya que han hablado bastante del tema legal, yo quería comentar de que usualmente cuando entramos a tratar de hacer la ley, buscar la igualdad, realmente tiene que evaluar hasta qué punto va a afectar las libertades. Si yo legalmente doy derecho a la educación, tengo que ponerme en el caso de que la educación va a tener que salir de privar de recursos económicos. ¿Qué pasa si es que damos como derecho la salud y alguien tiene una enfermedad que cuesta muchísimo? Nosotros tenemos que ver de dónde sacamos los recursos y esto puede llevarnos a privar de los bienes o de la libertad de tener alguna propiedad a algunas personas para poder brindar el derecho a la salud. Entonces, como decía Milton Friedman, o como decía, todas las sociedades tratamos de buscar y libertad e igualdad. Milton Friedman, que fue premio Nobel de Economía y probablemente una de las mentes más brillantes, decía que las sociedades que buscan primero la igualdad a la libertad no van a obtener ninguna de las dos cosas. Pero las sociedades que busquen primero la libertad y después la igualdad, es muy probable que puedan conseguir ambas. Y esto lo hemos visto también, bueno, ahora que estamos en tema electoral y con algunos problemas de políticas o posturas respecto a cómo debe ser el rol del Estado respecto a la búsqueda del bienestar de la población. Hay gente que busca primero la igualdad. Lastimosamente no tenemos muy buenos referentes de estos casos, como es el caso, por ejemplo, de Stalin, que fue el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. Fue el sucesor de Lenin. Según la revista Times, fue el quinto hombre más rico de la historia. Él buscaba igualdad. O tenemos, por ejemplo, a
Marta Chávez, María Gabriela Chávez, la hija de Hugo Chávez, cuya fortuna se anuncia, según la revista Forbes, en $4.000 millones, o a los hijos de Fidel Castro en $900 millones. Realmente, los que han buscado primero la igualdad, usualmente han generado una desigualdad muy grande del pueblo con las clases dirigenciales. Entonces, no es que realmente haya sido un logro. Y esto se da por la corrupción. Habría que esperar a ver realmente políticas de búsqueda de igualdad o políticas de búsqueda de libertad y ver por cuál empezamos. ¿Teníamos a alguien más para participar? Nicola, por favor. Nicola. Sí, claro que sí. Bueno, sí, escuchando, disculpen, entré un poco tarde, estaba tomando examen. Pero bueno, continuando con el tema, hablamos mucho, estamos hablando, escuché a Giovanni, a Alejandro, a Jaime, respecto al tema de igualdad, ¿no? Yo la verdad he investigado, he averiguado respecto al tema de la igualdad, pero en relación a la igualdad de género, en relación a la feminización de la pobreza, o sea, a nosotras como mujeres. Es un fenómeno mundial la feminización de la pobreza. Se calcula actualmente que un 70% de la población que sobrevive bajo el umbral de la pobreza extrema, es decir, que menos de $1.25 al día viven las mujeres. Entonces, eso es bastante, para mí personalmente, eso es bastante grave. Por este motivo, sí afirmamos que las mujeres somos del tercer mundo para el tercer mundo. Es decir, que es un fenómeno que no se ven cumplidos sus derechos como mujeres. Entonces, y no solo en el tema, vamos a hablar de la pobreza, ¿no? Tenemos también el tema de, que justo quiero indicarles, acá tenemos varios temas, por ejemplo, en la desigualdad del trabajo. También hemos tenido controversias en relación a la desigualdad del trabajo entre el hombre y la mujer. Tema remunerativo, tema de cargos, ¿no? Y que actualmente se sigue viendo eso, ¿no? Hemos escuchado también, ustedes lo han escuchado hace poco, el tema del machismo. No vamos a hablar ni vamos a dar nombres propios, pero aún continúa el machismo, y no solo en el Perú, sino a nivel mundial. No sé si ustedes han revisado el documento, el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En el objetivo 5 de la página 34 de la OEDS, habla el tema sobre lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Me parece ese tema muy interesante. Personalmente les digo, lo estoy trabajando, o bueno, ya lo he trabajado con mis alumnos de pregrado en la universidad. Hemos conversado y efectivamente las mujeres nos falta que nos motiven. Por ejemplo, el tema relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Empoderar a las mujeres y niñas. La COVID-19 agudiza el riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas. Estimados, al día de ayer ha habido 63, a nivel nacional, 63 feminicidios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué será? ¿El encierro? ¿La falta de tolerancia? Hay que ver todas las causas. Otro punto que también tenemos en la OEDS, de las Naciones Unidas, que la pandemia mundial, que es lo que estamos actualmente viviendo, podría hacer retroceder los progresos logrados para poner fin al matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina. Ese es otro punto también, que aún se vive
aún hay sociedades, hay países que continúan con este tema, ¿no? Después tenemos otro punto relacionado a la OMS, las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajos no remunerados, una carga que probablemente se haga más pesada durante la pandemia. Y eso es cierto. Entonces, tenemos que ir asumiendo esa desigualdad, ¿no? No es lo mismo, cada año, cada situación, ya sea política, económica o social que estamos pasando, siempre hay un cambio de desigualdad entre mujeres o entre hombres, obviamente, ¿no? Entre los dos géneros. Otro punto también que las mujeres, y es lo que estamos viendo, están asumiendo cada vez más cargos de poder, y eso lo estamos viendo ahora, actualmente en nuestra política, ¿no? Tenemos el otro punto que es la falta de poder de decisión de las mujeres, incluso a su propia salud reproductiva. ¿Se dan cuenta de ese tema? Ese tema, por ejemplo, que lo he hablado, lo he conversado con los mismos alumnos de pregrado, que son jóvenes de 18, 19, 20 años, recién están asumiendo esos temas de igualdad de género, ¿no? Porque ya muchas jovencitas dicen, doctora, yo no pienso casarme, yo pienso ser profesional, ¿no? Yo quiero ganar mi dinero, yo no quiero que nadie me mantenga, ¿no? Entonces, ya están de alguna manera empoderándose, y como dijo Noemí hace un momento, no empoderándose en el sentido de la fuerza, ¿no? Sino empoderándose en hacerse sentir, ¿no? De no depender como hace años, hace muchos años atrás, quizás nuestros padres, ¿no? O nuestras madres, en este caso, dependían, ¿no? Ahora no. Entonces, veo, y también he visto en otros países, que los jóvenes ya no quieren casarse, solo conviven y no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, vemos que ya el tema de género, de alguna manera, por el lado femenino, por el lado de la mujer, pienso yo que está cambiando. Y a mi parecer, pienso que eso es bueno. Para mí es algo muy positivo. Eso es lo que puedo contribuir, ¿no? Que es lo que he trabajado. O sea, ¿cómo les digo? He expuesto lo que he trabajado con mis alumnos. Y gracias, Nicola. Y mira, es tan importante esto lo que tú dices, que desde el punto de vista del urbanismo y de las configuraciones y planificaciones de ciudades, ya se está hablando también con la planificación de las ciudades con enfoque de género. Entonces, ¿y de qué se va tratando esta planificación y estructuración espacial con enfoque de género? Se trata de crear espacios seguros, ¿no? Crear espacios seguros donde una mujer, una niña pueda caminar sin tener el temor de ser asaltada o violentada. Y lo que pasa es que nuestras ciudades, en el Perú y en el mundo, porque lo he visto en otras partes, generamos espacios ciegos donde se hace muy difícil que una persona, y no solamente mujer, sino una persona varón también pueda atravesar. Por ejemplo, a las espaldas de la Universidad San Agustín, que hay un muro completamente ciego y solo hay un frente de que es solamente negocios que cierran hasta cierta hora, y luego es un parque. Es un sitio súper peligroso, ¿verdad? Entonces, este tema de género del que tú estás hablando se está tocando ya en temas de planificación. Yo estaba escuchando la voz de Giovanni y de Alejandro, que tengo el gusto de conocerlo, y me preocupaba un poquito cuando Giovanni hablaba sobre la igualdad y hablaba sobre la Constitución, y pareciera que la Constitución está buscando equilibrar discriminaciones, equilibrar, digamos, poner el parche a lo que está mal. Y no estaba reconociendo algo importante que efectivamente lo menciona Alejandro, y después
lo vuelves a mencionar tú, Giovanni, que es la dignidad, que básicamente yo considero que tenemos que entender de que el ser humano no es igual. Todas las personas somos especiales y nos convertimos en seres únicos, con nuestras propias habilidades, nuestras propias debilidades, pero todos con igual dignidad, con igual derecho de ser tratados y valorados y respetados. Todo ser humano único. Y si vamos un poco más allá, esto lo desarrolla bastante grande Santo Tomás de Aquino. Y básicamente si tenemos, porque las grandes escuelas y constituciones recogen mucho sobre la moral y ética cristiana, pues partimos de esa dignidad a partir de que somos creación a imagen y semejanza. Entonces tenemos el derecho de ser tratados de igual forma. Pero eso creo que es lo más importante, pero tenemos que entender de que no es posible que poderme comparar a Giovanni, porque yo no tengo una mente de literatura y memorística. Giovanni no va a tener el aspecto creativo que tengo yo, que soy arquitecto, y tenemos una variedad de competencias y habilidades que hay que canalizarlas para poder salir adelante. Sin embargo, démosle una miradita a la ciudad. Si nosotros, como seres humanos, debemos de ser tratados con respeto, todos, démosle una mirada a la ciudad y veamos las diferencias que puede haber entre el Cono Norte y Yanaguara. Obviamente que no hay igualdad, no podemos estar hablando de igualdad. Entonces, por primera vez, con sorpresa, recojo algunos escritos de la CEPAL que efectivamente por primera vez reconocen que la política económica se expresa en la construcción social de la ciudad. Fijémonos cómo hemos ido poblando nuestras ciudades en el Perú. Pasamos ahorita a tener una población 80% que vive en ciudades y 20% que vive en zonas rurales. Y esto no va a cambiar. Y de esa totalidad de la población, que estamos comparando dos censos, básicamente el del 2017 y del 2007, tenemos esa diferencia. Tenemos 80 contra un 20. Y tenemos la mayoría de la población viviendo en costas, en ciudades costeras, casi el 17 millones de personas viviendo. Entonces, estamos despoblando las zonas rurales, estamos viviendo al centro, a las ciudades, y estamos generando estos desequilibrios que para nada son correctos y para nada son éticos y atentan contra la dignidad de los seres humanos. Ahora, es obvio que va a haber diferencias, por supuesto que las va a haber, pero el trato digno dentro de la ciudad tiene que ser normado y tiene que ser planificado y tiene que ser reglamentado, cosa que está completamente abandonada. Y por poner un ejemplo, porque estábamos conversando un poco con Noemí temprano en la mañana y de qué se trata estos temas y cómo conseguimos estas desigualdades, por qué hay estas desigualdades en las ciudades, ¿no? Porque lamentablemente la lógica de la urbanización en Latinoamérica es ocupo y luego urbanizo, muy diferente a la occidental, que es urbanizo y luego ocupo. Entonces, y hay otra cosa, nos estamos olvidando algo fundamental y que se ha puesto en evidencia, la precariedad de nuestra salud, en la cual no somos iguales, definitivamente. Porque hay gente que ha podido tener una buena atención y hay gente que ha muerto en la calle y que hemos visto cómo están trabados los lobbies por la compra de oxígeno, porque a alguien se le ocurrió que no podía ser de 94, tenía que ser de 98 y no había abastecimiento. Entonces, es indiscutible que las decisiones económicas van a reflejar y hacer más graves aún estos desequilibrios. Afortunadamente, no es que no se puede hacer nada.
Yo hablaba con Noemí y le decía, pues acá hay una situación que es importante. Hay situaciones territoriales que le pertenecen a todas las personas. Por ejemplo, si hablamos nosotros de Arequipa y hablamos de lo que significa el Valle del Chili. Hablamos del Valle del Chili, el río, con sus vistas maravillosas, con su campiña que la acompaña, y de repente un inversor inmobiliario se ocupa de una de las márgenes y se apropia de ese paisaje que nos pertenece a todos, a todos. Entonces, cuando nosotros, si sabemos que una población no tiene acceso a calidad de vida, a salud, no solamente física, sino a salud mental, pues tenemos que asegurarnos que esos espacios que son de destino universal, de uso común, se mantengan en uso común. De tal manera que la población que no tiene una casa en Yanaguara, pero que tiene una casa modesta en Cono Norte que ha podido resolver y que el fin de semana sale y hace uso de los equipamientos de la ciudad, y es el Estado el que le devuelve la dignidad de ser humano. Entonces, políticas tan importantes que han resuelto medianamente estas brechas, porque son brechas económicas, producto de nuestros modelos económicos, es la ciudad, por ejemplo, de Medellín. Medellín, para deshacerse de las zonas tomadas por el narcotráfico, hace sus mejores intervenciones en estos centros tan complejos y tan turizados y venidos a menos. Entonces, los muchachos, la población recupera la dignidad de ser persona y tiene la mejor biblioteca de Medellín y tiene la mejor infraestructura de la ciudad y no tiene que envidiarle nada al que está educándose en el mejor colegio. Entonces, esa es la oportunidad, sin restar oportunidades de trabajo, por supuesto. La educación tiene que ir cambiando, porque hablaba Noemí también de la educación y hablaba también, Jaime, hablabas tú sobre las oportunidades. Yo creo que no todos vamos a ser ingenieros, pero yo sí puedo ser un excelente zapatero. Excelente, ¿ah? Y puedo ser un excelente ebanista. Y no todos tenemos que llegar a ser profesionales. Y como decías, tenemos que recibir el justo pago por el esfuerzo hecho. Entonces, estamos completamente abandonados. Y tan abandonados que tenemos las ciudades que tenemos. Y que tenemos 50 años de escuelas de arquitectura en Arequipa y en el Perú. Y nuestras ciudades no han dado respuesta porque no se hacen las leyes convenientes para cerrar estas brechas y que todos seamos seres humanos tratados con dignidad. Gracias. Es un tema polémico, definitivamente es polémico porque tenemos que hablarlo, y estas diferencias han convertido a que 17 regiones o 18 regiones del Perú tengan un sentimiento y otros 4 regiones tengan otro sentimiento. La disparidad de la distribución y de las oportunidades. Entonces, yo creo que discutir sobre estos temas es amplísimo y seguramente que no lo vamos a resolver el día de hoy. Pero yo creo que todos tenemos que comenzar a construir y tenemos que educar para cerrar estas brechas de desigualdades. Gracias. Sí, como decía Álvaro, tuvimos una charla temprano, realmente una conversación bastante deliciosa, ¿no? Con relación a este tema, porque yo tenía un cuestionamiento, ¿no? Me preocupaba que, por ejemplo, ¿por qué existían los conos, ¿no? ¿Por qué había estas diferencias entre las, digamos, no, dentro de la ciudad? Había unas zonas que son, lógicamente, de urbanizaciones y otras zonas donde estaban los conos, y pensaba que ellos estaban allá porque los terrenos eran mucho más baratos, y Álvaro me explicó que el tema de la ocupabilidad, ¿no? Que ellos ocupaban primero y luego veían el tema de la propiedad, de tener el derecho sobre esa tierra. Es que justamente, Noemí, la velocidad de crecimiento que no obedece necesariamente al crecimiento poblacional, sino que obedece a ese abandono de ciertas áreas del Perú, que no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a salud recreativa,
Entonces vienen a las ciudades en busca porque es su derecho. Entonces ocupan ciertas zonas y acá en el mercado inmobiliario hay el mercado inmobiliario formal, del cual nosotros alguna vez hemos accedido y hemos comprado una casa, y hay el mercado inmobiliario informal que la maneja el especulador que invade el terreno en concordancia con algunos malos políticos y entonces comienzan a urbanizar zonas inurbanizables. Date cuenta que y la ilógica del crecimiento urbano, que estamos creciendo al cono norte, la zona más vulnerable de Arequipa, y nos alejamos de las zonas de producción, que nosotros deberíamos estar creciendo hacia el valle, hacia las nuevas irrigaciones, que es donde está el sustento de la vida cotidiana. Sin embargo, estamos yéndonos al volcán, dentro del volcán, para morir inmediatamente. Y eso lo avala los planes. Entonces, para mí es una locura, es algo que tenemos que reflexionar muy duro. Sí, es el tema de los intereses, ¿no? Porque estamos hablando de esas personas que viven tan lejos y para poder ir tan lejos están utilizando un medio de transporte completamente arcaico, insostenible, contaminante al 100%, ¿no? Que tenemos miles de buses. Entonces, muchos dicen, hay que incrementar el número de autobuses, ¿no? De buses más grandes dentro de la ciudad. No, o sea, tú has nombrado Medellín. En Medellín prácticamente no existen los buses. Todos se trasladan por Metrocable y por el metro. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que vive pues en los conos, por decirlo, o sea, lejísimos, ellos en 10 minutos están en el centro de la ciudad. Y la gente en Medellín es gente muy contenta, muy alegre, Claro, porque sale de su trabajo a las 5 de la tarde y a las claro. 5:10 ya se cambió o está viendo algo de teatro, un museo, Es que todos pueden visitar. justamente la labor y estos cambios de Medellín están acompañados de un instituto de investigación que lo alberga la Universidad de AFIT, con una serie de sociólogos urbanos. O sea, un arquitecto no resuelve los planes en Arequipa como estamos acostumbrados. Nosotros no somos planificadores, tenemos que trabajar transversalmente con sociólogos, con geógrafos, con psicólogos y hacer una propuesta real. Entonces, efectivamente es lo que ocurre en Medellín. En Medellín la gente ha recuperado su dignidad. Exactamente. Su dignidad. Y puede haber moles hermosísimos, carísimos, como hay otras zonas para todos, pero todo el mundo se democratiza, se vuelve igual en el uso del espacio público. ¿Tenemos espacios públicos en Arequipa? Lo último que se hizo fue un parque Selva Alegre. El parque que se supone iba a ser el parque metropolitano entre la Dolores y la Alhambra-Mani, el último plan, ahí se construyó una universidad. Sí, 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 allá hay plazas, por eso les digo, el tema además del carácter, ¿no? De cómo te afecta trasladarte incansablemente colgado, ¿no? De un tubo en un bus, incansablemente largos trechos que te roban, te empujan, te zamaquean, o sea, en un bus, cuando en el Metrocable estás en 10 minutos, como te digo, ya o te cambias rápidamente en tu casa, o si quieres te vas directamente a tu trabajo al centro, te vas a tu Claro, casa, te vas a un concierto, te vas a muchas cosas. Claro, ¿y dónde te dejan las estaciones? Te dejan en la biblioteca, te dejan en un mall, te dejan en un museo. Entonces se articula todo, pues, ¿no? Como les digo, el espacio donde somos iguales, donde recuperamos nuestra dignidad, es el espacio público en el que tenemos la obligación como planificadores, como arquitectos, de trabajar para devolver esta dignidad a la gente tan maltratada de nuestra ciudad. Y estas son medidas compensatorias adecuadas para lograr lo que se desea, ¿no? Que se desea que todas tengan mejores, iguales condiciones, iguales oportunidades de usar su tiempo, de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, le hace mucho al ánimo, al carácter de las personas, ¿no? Qué claro, interesante. Sí, después bueno, fue un yo tema. ya no puedo hablar más porque son temas que me apasionan y puedo seguir hablando toda la tarde. Y quiero Sí. dar el espacio al resto de los compañeros para continuar con las reflexiones. Si me permite, Noemí. Sí, claro. Arquitecto Álvaro, la verdad que lo felicito por el enfoque
En realidad, el mundo del derecho lo que quiere crear es equidad para que a partir de la equidad haya igualdad. Y mira qué gran ejemplo que pones tú a través de la infraestructura, ¿no? La infraestructura, como bien lo dices, Medellín es una ciudad maravillosa, linda, que tiene, por ejemplo, parques temáticos, ¿no? El Parque Explora, uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica, en la que todas las clases sociales van allí a disfrutar de lo que el Estado o el gobierno local les devuelve, ¿no? Les devuelve y de esa manera genera equidad, ¿no? Vamos a ver en otros lugares, por ejemplo, como en Europa, en España, en Valencia, hay una ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? En la que tienen igualmente espacios para la música, para el deporte, hay un acuario, uno de los más grandes de Europa también, donde todas las personas de toda condición social, económica, disfrutan de la misma forma y esto, como tú bien lo dices, representa el respeto a la dignidad de todas las personas y genera equidad. Y donde el derecho genera o trata de generar equidad, ahí se logra la igualdad, ¿no? Qué importante escucharla y ojalá te puedan escuchar las autoridades. Bueno, tenemos un gobernador regional que es arquitecto, el próximo año se va, pero creo que ya no le dará tiempo para escuchar estos buenos consejos. Con mucha vergüenza, pero fíjate, o sea, el Estado debe ser el ejemplo para hacer las intervenciones. O sea, el Estado no puede malgastar su dinero, ¿ya? Y el Estado tiene que dar el ejemplo. O sea, si yo voy a hacer un hospital, tengo que contratar al mejor arquitecto, al mejor, y hacer de esa obra la excelencia, porque todo espacio, así sea construido, es público. Y todos deberíamos estar haciendo uso de lo mejor, de la excelencia, porque ese es el ejemplo que debe dar. Sin embargo, nuestras dos últimas intervenciones importantes en Arequipa, Tingo y el Parque de la Cultura, ahí en el Parque Patio Puno, están observadas, han sido trabajadas entre gallos y medianoche, demandadas, con resolución a ser demolidas. Esa es la intervención que hace el Estado. ¿Por qué? Porque no paga al profesional, porque no se esfuerza en devolvernos la dignidad a todos los seres humanos, a todos los que vivimos en una ciudad. Ese es el ejemplo que debe dar la autoridad. Gracias. Gracias a todos. Ha sido fascinante conversar con ustedes, tener esa tarde de conversa en la Universidad de San Martín de Porres. Qué lindo. Antes de, probablemente porque creo que ya estaban por finalizar, me asombra que nadie ha hablado del coeficiente de Gini, que probablemente se ve bastante en temas económicos. El coeficiente de Gini es el coeficiente que mide la desigualdad en los países. Bueno, y... Puede usted tratarlo, no hay problema, ¿sí? Sí, bueno, el coeficiente de Gini mide la desigualdad en los países y me parece, hay evidencia de que el coeficiente de Gini, cuando empieza a crecer un país, se empieza a incrementar, se vuelve más desigual. Pero de ahí viene cuesta para abajo. Cuando el crecimiento se hace más sostenido durante algunos años, ya el coeficiente de Gini empieza a bajar, es decir, que se hace más igual. Por ejemplo, en China tenemos que en 1980 el PBI per cápita eran $300 por cada persona en China. Y el coeficiente de Gini era de 32.2 y empezó a subir hasta el 43.7 en el año 2010, pero el 2020 el PBI per cápita en China ha sido $7,000 y el coeficiente de Gini ha empezado a bajar. Lo mismo ha pasado en Chile, donde ¿quién ha hecho más por reducir la igualdad? Ha sido en los periodos donde han estado los que aparentemente siembran la desigualdad, que es las políticas probablemente de empresa o de extrema derecha, o de derecha, no necesariamente extrema derecha. Y es que, como dije, para tener una política y trabajar por la igualdad, por una mejor educación, por una mejor salud, no es, hace un rato alguno de los compañeros que estamos acá
dijeron de que el Estado tenía que ver qué hace con su dinero. El dinero no es del Estado. El dinero para trabajar por una mejor educación, por una mejor salud, por igualdad o por lo que sea, es de los ciudadanos. Y los ciudadanos tributan este dinero y el Estado es el que ve o decide qué hacer con este dinero. Hay mucha gente que puede haber salido de un pueblo joven y haber sido exitosísimo. Yo tenía un amigo que me comentó que su hijo, él empezó con muy pocos ingresos, sin profesión, y ha llegado a tener realmente todo un imperio de transporte. Y me dijo, mi hijo me dijo, papá, ¿por qué no trabajas porque realmente puedan otras personas como tú llegar a ser tan exitosos? ¿Por qué no empiezas a donar instituciones? Y me dijo, yo le dije, hijo, mira cuánto yo tributamos como para dar educación probablemente 30, 40 personas al mes y una educación de primera. Lo que pasa es que este dinero usualmente se pierde en pagar probablemente a los congresistas, en pagar jueces corruptos, en pagar policías coimeros. Entonces, no es que realmente los que estén haciendo no hagan algo por la igualdad. Los que disponen los montos para generar igualdad no lo están haciendo. Entonces, mientras haya corrupción, los que pregonan la igualdad, los que generan los recursos y los que sienten alguna discriminación, que no deberían de verla, porque también no estoy de acuerdo cuando dicen de que es un privilegio que a los hombres, por ejemplo, no los silben en la calle o esto. Ese es un derecho de todos de que nos respeten. El rato que nosotros veamos nuestros derechos como privilegios, empezamos a sentir que no nos los merecemos. Es una cosa que deberíamos de tener claro. Que no haya acoso, que haya respeto es un derecho, no es un privilegio. Y sobre todo en el caso de las mujeres hay que darnos cuenta de que exigimos derechos. No exigimos privilegio o reconocemos privilegios en el hombre porque nos daría la impresión de que realmente estamos considerando que las mujeres tienen un nivel inferior a las personas. Se habló también de lo que es igualdad moral o igualdad de dignidad. Pienso que es el único término en el que realmente nosotros deberíamos de profundizar y darnos cuenta que somos iguales. Somos iguales moralmente y somos iguales en dignidad. Y esto nos debe de llevar a separarnos un poco del tema de la ley, sino buscar el tema de lo que es correcto. Ética. ¿Sí? Ética. La ética es diferente a la moral, porque la moral, en la época de Aristóteles, por ejemplo, era normal, Aristóteles pensaba de que el esclavo tenía otros derechos. Claro. Entonces era normal que tengas tu esclavo y era una propiedad y si querías lo mandabas matar. En la época de Platón pensaba de que solo unos pocos pueden gobernar porque el resto no está en capacidad de gobernar. Y eso está pasando ahorita en las elecciones. Pensamos que los que hemos votado por Keiko Fujimori son los que han votado por Keiko Fujimori son los únicos que tienen el derecho para elegir porque los otros son unos ignorantes del sur, marginales, iletrados y que realmente no tienen la posibilidad de pensar. Tenemos que ver dónde nos ubicamos. Eso es, mira, no vamos a acabar con este tema, pero si es que no visibilizamos esos pensamientos, no les vamos a poder buscar una solución. Y creo que en esta charla, que nos ha faltado el café, para la próxima, por favor, un delivery de café para todos. Entonces, ha sido importantísima. Yo creo que salimos de acá con una idea más cuajada desde nuestras perspectivas propias. Para mí ha sido interesantísimo escuchar a Jaime, a todos. No puedo decir, sería muy mezquino dejar de mencionar a uno. Todos son ustedes compañeros míos, los conozco, ¿no? Y ha sido una muy buena oportunidad para mí a conocer a Alejandro Paz. Muy, muy agradecido por su participación y su reflexión tan importante y cuestionadora. Muchas gracias. Ojalá que podamos estar repitiendo estas experiencias más adelante, ¿no? Sí, ojalá, de verdad. Ingeniero, muy interesante lo último que nos ha tratado. Solamente le quiero comentar que efectivamente
El ejemplo que puso el papá de este joven con relación a los tributos es clarísimo, es real, porque los ingresos corrientes, que son aquellos que provienen de la facultad de imposición del Estado, cubren los gastos corrientes, que son el pago a todo el sector público, a todos los trabajadores del sector público. Entonces, sí, efectivamente es así. ¿No? Es así. Todo lo que viene por concepto de tributos es para pagar a todos los trabajadores del Estado. Dime, Giovanni. En realidad lo que nos devuelve el Estado en servicios públicos es malo e insuficiente, pero como decía Jaime, si vemos el coeficiente de Gini en el Perú, me daría miedo de ver la curva diagonal y la de Lores en las zonas rurales. ¿Por qué la gente está en la ciudad? Porque en la zona rural la gente no tiene nada, se muere de frío, se muere de hambre. Que lo escuchen al arquitecto Álvaro, la infraestructura que necesita esa gente, lo que necesitamos en la ciudad para crear equidad, ¿no? Qué difícil a veces es responderle a los alumnos cuando le dicen, pero profesor, ¿cómo vamos a encontrar igualdad pues en este mundo de riqueza, ¿no? Hay unos que tienen muchísimo y hay otros que no tienen nada. Entonces uno no sabe si decirle lo que le dijo el filósofo Jean Rousseau a sus discípulos, ¿no? Y le decía, la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y que ninguno sea tan pobre como para tener la necesidad de venderse, ¿no? Ojalá que podamos crear un mundo con igualdad a través de la equidad, ¿no? Así es, que tengamos inmediatamente medidas compensatorias. Perdón, ingeniero, dígame. No, el tema de la equidad es un tema que conversamos con la magíster Noemí, con Noemí, también hace algunos días, y realmente es un poco complicado porque implica ver casos particulares. Hay el ejemplo de igualdad, que a todos les ponen una caja y cajita más grande al más bajo, y equidad implica ver casos particulares y es un poco mucho más complicado. Si no podemos hacer el tema de igualdad, ver el tema de equidad es mucho más complicado. Y ahora que hemos estado en fútbol, quería darles, por ejemplo, un ejemplo que ahora estaba pensando cuando conté sobre Paolo Guerrero, que no lo deberían obligar a jugar como yo. No. El fútbol es un ejemplo claro de igualdad de resultados y oportunidades. Si es que Paolo Guerrero es mejor jugador, le deberíamos de pasar a Paolo Guerrero o al más malo del equipo. Probablemente al que tenga la oportunidad de hacer el mejor gol, ¿no es cierto? No podríamos coger y decirle, no, sabes que yo tengo la oportunidad tanto como él, pero tú no tiras a largo, pues no metes gol ni a 10 metros. No, por la oportunidad tenemos que darte que si el otro recibe un pase, tú recibas un pase. Tenemos que buscar probablemente el beneficio común, cayendo en el utilitarismo de John Stuart Mill o alguna política que realmente busque el mayor beneficio para todos. Y quería acabar ya mi participación contándoles, por ejemplo, yo tengo unos amigos en Chile, todos son profesores, son 4. Y cuando han estado en el tema de las marchas contra la igualdad, a favor de, son los primeros que han salido a marchar. Y siempre que hemos conversado me hablan de la desigualdad que hay en Chile. Ellos son profesores primarios. Y todos los años viajan a Europa o viajan a la India o los veo en China, en Tailandia. Y sin embargo, a pesar de la vida que tienen aparentemente con muy buenos ingresos, opinan de que hay una desigualdad. Me dicen, pero si a ti te va bien, me va bien, pero realmente hay gente que gana muchísimo dinero. O sea, lo que aparentemente es la idea de observar la desigualdad y eliminarla, como dije, igualando para abajo. Que todos estemos mal porque es injusto que tú estés mejor que otros. No importa que yo no tenga. Y sobre esto hay John Rawls, que lo deben conocer acá Alejandro y Giovanni, el Teoría de la Justicia. John Rawls plantea, cuando se habla de igualdad, ya 2 temas que son diferentes o particulares. John Rawls habla del tema de bienes primarios, que es lo que hay que asegurar para la gente, y hay otro enfoque de igualdad muy interesante, que es el de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Amartya Sen es un premio Nobel de Economía que habla sobre el tema de capacidades. ¿A qué se refiere con el enfoque de capacidades? Bueno, que va al enfoque de la libertad que plantea Isaías Berlin, libertad positiva y negativa, que la libertad positiva es que tú puedas ser libre,
que sería bueno ver el tema de la libertad en una reunión posterior, que pueda ser libre, elegir si quiero ser profesional. Entonces a las personas debemos darles la libertad de que puedan ser lo que quieren ser. Yo quiero ser profesional, debería de poder tener el camino como para ser profesional. Yo quiero ser jugador de fútbol, que hay una academia que me pueda acoger o que me pueda permitir. Yo quiero ser el presidente del BCR, que haya la posibilidad de que me capacite y que pueda postular para que en algún momento, tal vez no llegue, pero pueda tenerlo. El tema de la libertad es un tema muy importante, muy interesante, cuando con esto nos permite ver cómo las libertades se reducen cuando tratamos de ampliar el tema de equidad y cómo nosotros tenemos como Estado o como personas tratar de ubicarnos en un punto intermedio para tratar de lograr ambas cosas. Gracias, doctora Noemí. Cierro mi participación. No, a todos. Pero tenemos todavía un cinquito, alguien nos quiere hacer un comentario. Tenemos un espectador que desea participar. ¿Lo podemos habilitar, por favor? Que es Humberto Altuna, me parece. Ahí está. No te Humbertito, escuchamos. estás con el micro apagado. Humberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería conversar en esta oportunidad y dar mi opinión también sobre un tema, bueno, sobre los temas que he estado escuchando el día de hoy. Si me permiten, por favor. Había escuchado que están hablando de igualdad, de desigualdad, de ética, de dignidad, por allí de pobreza y obviamente también de igualdad de género, aunque están hablando de igualdad en todo sentido. Yo quiero comentarles un poquito y compartiendo lo que dice Francisco Coppola también en ese sentido, que la igualdad en realidad es un problema muy amplio, de muchos aspectos genéricos enormes, de diferentes detalles concretos, tienen distintas capacidades, preferencias, oportunidades, circunstancias cuando hablamos de este tema de igualdad. Ahora, igualdad y desigualdad son características relativas. Es el resultado de comparar, por ejemplo, diversos atributos de los individuos, riqueza, renta, belleza, la misma inteligencia de cada uno, lo bueno que uno es, lo malo, la simpatía, la reputación, el poder, la fuerza física que uno tiene, la capacidad de persuasión, por ejemplo, todo ello entra en igualdad y desigualdad. Nos preocupa a todos los individuos el estatus que uno tiene, la posición social que uno tiene, lo que los demás piensen de nosotros, por ejemplo, cómo nos valoran. Eso es importante, eso piensa la gente, por ahí hay igualdad y desigualdad. Es un atributo objetivo de las personas. Nosotros nos valoramos subjetivamente y en función de la autoestima que tenemos y así valoramos también a los demás. Es un tema como hablar de evaluador y evaluado. Algunos tienen, por ejemplo, mucho éxito social, otros tienen muy poco, algunos son odiados, otros son muy queridos. Hay afirmaciones comúnmente escuchadas de que todo el mundo es valioso, o por lo menos que el mundo es vale igual para todos, pero son afirmaciones muchas veces que pueden estar distorsionadas en la realidad o quizás quieren caer bien a todo el mundo diciendo eso, son discursos populistas o bien intencionados, o probablemente hablando de política es correcto hablar así muy bien de todos. Pero ¿cómo se consigue la igualdad? La igualdad y la desigualdad pueden conseguirse de forma pacífica, de forma violenta, y quiero un poquito acotar a lo que vivimos hoy en día, no digamos en el mundo, sino por lo menos aquí en América Latina, y a raíz de toda la coyuntura que estamos viviendo, pidiendo igualdad en cada elección política que existe en cada país. Hay gente que tiene más
países que tienen con más atractivo, gente que es más atractiva que otra. Unos entrenan, unos se preparan, se esfuerzan más, unos tienen más éxito en su profesión, unos reciben mayores herencias genéticas, por ejemplo, o herencia de riqueza, o algunos tienen mejor educación, o algunos tienen mejor contacto, capital social, por ejemplo, de sus progenitores. O sea, hay muchos factores que hablan de igualdad y desigualdad. Por eso, Humberto, no me queda muy claro cuál es el punto en particular de lo que En quería realidad, discutir con nosotros. lo que quería comentarles es que cuando se habla de igualdad y desigualdad, en realidad es muy amplio, es Sí, completamente amplio, ¿de acuerdo? definitivamente. Y muchas veces aparecen personas, los igualitaristas, por ejemplo, o los que hablan de que todo debe ser igual. Y entonces, para terminar, los igualitaristas, por ejemplo, ahora mismo que hablan bueno, por ahí en coyunturas políticas, protestan mucho porque les parece muy injustas las diferencias que existen en la vida, hablando del Perú, que unos tengan más, que tengan mejores oportunidades, que tengan más dinero, pero parece que ellos no entienden que esta vida de las personas no parte de la nada, sino es herencia de los padres a hijos. Los responsables del punto de partida de todo esto que ellos hablan, en realidad no son los hijos directamente, sino son los padres. ¿De acuerdo? Y quizás a ellos es a quien se debe reclamar en lugar de reclamarle a toda la sociedad en conjunto para terminar. Y entonces, pretender entonces igualar las oportunidades implicaría decirles a los padres, si por ejemplo, oye, el esfuerzo que han hecho por sus hijos no sirve para nada, porque finalmente todo va a ser igual para todo el mundo. Y eso es falso. Entonces, para terminar, el verdadero problema nace en las familias, nace en los padres y nace en la formación. A partir de allí se genera mucha desigualdad. Eso nada más quería comentarles. Gracias, Humberto, gracias. Sí, bueno, el planteamiento de Humberto nos hace recordar un poco lo que conversó el ingeniero primero, ¿no? Con relación al tema de cuáles son, digamos, las ideas que tienen los hijos y los padres. No sé, no soy muy segura si sería el tema de reclamar a los padres, sino aquí hemos tratado de más bien proyectarnos a qué podríamos hacer ahora, ¿no? Esas generaciones que ahora tarde o temprano también vamos a ser, bueno, somos padres, somos abuelos, ¿no? En el futuro, y qué más o menos hemos concebido como lo que podría hacerse como medidas compensatorias, acciones, propuestas. Creo que hemos planteado propuestas interesantes de cómo hacer cambios a futuro, ¿no? Para poder hacer de nuestro mundo un lugar mejor. ¿Les ha gustado la conversación? Sí. O podría Yo ser pienso que inacabable en realidad, ¿no? Por ejemplo, Jaime hablaba de la teoría de la justicia y a mí me, me, Sí. me asaltaba hablar de Rawls porque Rawls duele la fue ignorancia. una persona tan importante para el derecho, así como Ulpiano, de darle a cada uno lo que corresponde y con eso se genera igualdad, pero poniendo énfasis en bienes, ¿no? Derecho a la propiedad, derecho a la igualdad material, a la igualdad de los géneros, que empezábamos hablando contigo, con Eva, eh, igualdad entre todos los pueblos. Es más, la paz es algo tan importante para generar igualdad entre todos los ciudadanos. Ahorita creo que esperando los resultados de este tema presidencial, pues no tenemos paz, ¿no? No Pero tenemos paz bueno, social, ¿no? Claro. Y a nivel del mundo, claro, qué maravilloso sería el mundo si todos pudiéramos vivir en paz, ¿no? Efectivamente, el tema de igualdad, de cuántas ansiedades tenemos con relación a ese tema, es muy, muy grande. A mí me parece que más que buscar, por ejemplo, igualdad de oportunidades, debemos de centrarnos en ampliar oportunidades. Si nos Y vamos a centrar en que todos seamos iguales, la verdad es que nunca. Siempre va a haber alguien que corra mejor que yo, que consiga, que piense mejor que yo, que juegue mejor que yo, que dibuje mejor que yo, que lea mejor que yo, y realmente me va a encerrar
como el círculo hedónico nos cierra en la satisfacción, este va a ser un círculo igualitario que va a ser lo mismo. Ampliemos las oportunidades para todos y que sea el objetivo realmente que tratemos de sacar. Porque Sí, no vamos a... ha habido Mientras, aspectos que nos han chocado un poco, ¿no? De expresiones que nosotros mismos hemos seguramente vertido, pero aún así nos ha llamado a reflexión. Entonces me parece muy, muy interesante cada planteamiento desde el punto de vista que cada uno ha hecho. Muchas gracias, le he pasado muy bien. Gracias. Muy, muy Gracias. interesante. Gracias. Gracias. Noemí, quería decir que realmente el tema igualdad es bastante amplio, cada uno ha dado de repente su punto de vista, sus ideas, ha sido muy enriquecedor, realmente. Ahora, y justo antes de terminar, mira, que ya estamos ya para terminar, y yo estaba, mientras hablaba Jaimito, yo pensaba y decía, ¿y dónde podríamos ubicarla la diversidad? Ya. ¿No? Que va de repente algo contrario, ¿no? A la igualdad, la diversidad. ¿Dónde podríamos ubicarla? Podría ser tema de otra conversación, definitivamente. Tenemos ya varios temas. Sí. hay un Pero tema bueno, eso es todo. Gracias. Nicola. Uno de los temas de diversidad que lo conversamos es de que, por ejemplo, en los países que tienen más libertad de acceso al trabajo y a los estudios de hombres y mujeres, las mujeres optan por otras carreras o optan por no trabajar. Eso demuestra la diversidad. Que por más que queramos que sea 50% ingenieras y 50% ingenieros, somos diferentes. Pues de repente las mujeres optan por otras carreras y hay que respetarlo. Bueno, muy bien. gracias. Ciro. Listo, gracias. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu compañía. Gracias. Alejandro, un gusto verte. Gracias. Sí, muy bien. Igual, Nicole, muchas gracias a todos. Hay mucho por conversar, demasiado. Y bueno, esto invita a seguir dialogando, conversando. ¿No? Como plantea finalmente el Nicole, la diversidad puede ser una categoría, pero definitivamente hay mucho por conversar. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Y un abrazo para todos. Y a Gracias, seguir Alejandro, cuidándonos. por acompañarnos. Que no sea la primera ni la última, Alejandro. Así es. Gracias, Giovanni. Gracias. Recibirlo en la casa. Gracias. Gracias. Más bien le debemos el café. Por favor, el café, ¿ah?